Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 31. El creador yo. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1/117. Entre aquellos que han escuchado mi historia hasta ahora, algunos podrían preguntarse. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? En esta locura apocalíptica, con las payasadas de los cultistas, los tentáculos de Cthulhu deslizándose y los zombis del árbol del mundo brotando, ¿qué están haciendo los políticos y el gobierno? Primero déjame decirte esto. Amigos, el gobierno coreano tiene algo que decir. Así es. Deberíamos considerar la postura del gobierno. Debes haber oído que justo después de que se abriera una puerta en Seúl, la Asamblea Nacional fue lanzada al espacio. Como referencia, el presidente estaba pronunciando un discurso político en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto suplementario. Fue un momento verdaderamente conmovedor cuando Corea del Sur saltó repentinamente a la fama como pionera en la exploración espacial. La unión entre los partidos gobernante y de oposición se realizó no en esta miserable tierra, sino en una nueva colonia llamada espacio. Desde la perspectiva de un político, Corea es simplemente una patria precaria, como la huida de la familia real portuguesa a Brasil para escapar de Napoleón. De igual manera, el gobierno coreano se fue de vacaciones de verano. ¿Qué queda ahora en la península de Corea? Un puñado de miembros de la Asamblea Nacional y ministros que no asistieron al discurso político, gobernadores, alcaldes, jefes de condado y muchos monstruos. Cuando la infraestructura social aún no estaba totalmente destruida, los políticos desperdiciaron 3 días tontamente. En una situación apocalíptica, 3 días era tiempo más que suficiente para volver loca a la gente. Muy pocos pudieron permanecer tranquilos después de escuchar noticias como, los monstruos están organizando una reunión vecinal en nuestro parque de apartamentos y estacionamiento. Finalmente, al tercer día, los restos del gobierno pronunciaron su discurso a la nación, disparando los fuegos artificiales finales del gran festival. Compatriotas. Corea del Sur sigue siendo segura. Por ahora, mantengan la calma y continúen con sus vidas. Un discurso verdaderamente genérico. Lo que los políticos pasaron por alto no fue nada menos que el ADN de los coreanos. Ese ADN llevaba la huella de una confianza inquebrantable en el gobierno. El pueblo de esta nación recordaba la veloz campaña del rey Seong-Jolee durante la invasión japonesa y el espíritu de defensa nacional proclamado cuando el ejército recuperó Gyeongbu de los invasores norcoreanos y juró defender Seúl. Podrías culpar al sinvergüenza una vez por engañarte, pero si te engañaron 2 veces, fue tu culpa, y 3. Entrega tu certificado de Homo sapiens. Los coreanos aún no estaban listos para extinguirse. Mantén la calma, mi culo. Oh, sabía que estos bastardos harían esto. Ve al sur. Simplemente ve al sur. Los civiles de la península de Corea fueron evacuados con un orden notable. Ciudadanos. La orilla norte del río Han aún está a salvo. Por favor, confíen en el gobierno y el ejército, y váyanse. ¿Quién es ese tipo? Dicen que es el vicealcalde. ¿Qué significa eso, maldita sea? No lo sé. Tíralo. ¿Qué? El vicealcalde de Seúl, tercero en la fila como alcalde interino en situaciones de emergencia, el único sobreviviente, corrió al puente Bampo para disuadir a los ciudadanos, pero los ciudadanos de Seúl simplemente lo arrojaron del puente y le dieron una lección práctica sobre la temperatura del agua. Fue un lanzamiento limpio y audaz que hubiera merecido una ovación si los habitantes de Praga lo hubieran presenciado. Si los políticos hubieran admitido sin rodeos, estamos en problemas, pero la zona norte del río Han parece relativamente segura considerando la distribución de los monstruos. Para ser más precisos, todas las regiones del país son igualmente peligrosas, tal vez las cosas habrían mejorado. ¿Pero qué se podía hacer? Solo se podía culpar a los antepasados que quemaron la confianza de sus ciudadanos 2 veces. Cuando la República de Seúl se desmoronó,
Los demás gobiernos de coalición no tuvieron ninguna oportunidad. Los jefes de condado y alcaldes de todo el país ya tenían grabado en el corazón el lema nacional cada uno por sí mismo. El toque final lo dio el alcalde de Busan, el más cercano al trono del caos, quien huyó a Japón, asestando el golpe decisivo. Poco después se estableció en el archipiélago japonés el segundo gobierno provisional de la República de Corea, con el alcalde de Busan a la cabeza. Con ciudadanos. Corren rumores de que abandoné mis funciones como alcalde y huí. Eso es falso. Solo he recurrido a la etapa diplomática para asegurar ayuda extranjera y reclamar territorio coreano. Pero el hecho de que la capital del gobierno provisional estuviera en Fukuoka, Japón, dejó perplejos incluso a los más acérrimos partidarios del gobierno. Un momento, ¿de verdad era esa la ubicación original del gobierno provisional? Creía que estaba un poco más al oeste. Incluso los japoneses debieron quedar un poco desconcertados. Después de todo, el gobierno provisional de Corea tenía la costumbre de poner bombas en lugar de comida en las loncheras. ¿Cómo podían confiar en estos fanáticos de las loncheras, sin saber el daño que causarían? Tras muchas idas y venidas, el segundo gobierno provisional fue finalmente rechazado tanto por sus propios ciudadanos como por extranjeros. Para mí, parecía un suicidio. Para el broche de oro, un golpe militar confundió la era en la península de Corea por 70 años. Compatriotas. Hoy, los valientes soldados que defienden el territorio de este país y yo hemos acordado una gran proposición. No podemos seguir tolerando este caos político. Nos hemos levantado para derrocar a este gobierno corrupto e incompetente que perdió la confianza del pueblo, y nosotros, los soldados, nos hemos movilizado completamente. Pero el golpe fracasó. Su fracaso fue simple. Inesperadamente, resultó que el monstruo jefe, el 10 piernas, era un ferviente defensor de la democracia. Las unidades militares que se dirigían hacia la Casa Azul fallaron repetidamente sus objetivos y terminaron dentro de los estómagos de los 10 piernas. Aunque los generales del ejército tal vez no lo supieran, Chen Legs tenía la peculiaridad de percibir cualquier grupo de más de 300 personas en movimiento como si fuera un camión de comida. La unidad militar que intentó entrar en la Torre de Sauron la última vez pertenecía a los restos del Ejército Nacional. Incluso esas fuerzas restantes desaparecieron lentamente por diversas razones. Eso debería resumir la respuesta a entonces, ¿qué hizo el gobierno? Caos absoluto. Un manicomio. Devastación total. Pero si quieres que florezca un loto, primero necesitas un charco de barro. Incluso dentro del gobierno coreano, cuya respuesta inicial fue miserable, floreció el loto. No Do-hwa. Un servidor público de 7º grado que trabaja en un hospital público de rehabilitación. Ella fue la protagonista de esta historia. A diferencia de otros funcionarios públicos, No Do-hwa tuvo éxito precisamente porque era apenas una funcionaria de 7º grado. Desde el principio, Do-hwa nunca soñó con poder reemplazar al gobierno de Corea del Sur. ¿Gestión fiscal? ¿Elección de miembros de la Asamblea Nacional? ¿Bienestar social universal? ¿Por qué debería importarle? Probablemente no debería decir esto, pero realmente no me considero un servidor público. No Do-hwa solía decirme cosas así, y también se las repetía a otros. Probablemente decía lo mismo incluso viviendo del dinero de los contribuyentes. Probablemente no debería decir esto, pero no me gustan los ciudadanos. Ahora bien, ¿no es eso realmente algo que no deberías decir? ¿Importa? Despertador, enterrador. ¿Crees que hay más empleados que aman a su jefe o que lo detestan? ¿No es esto último? Para los funcionarios públicos, los ciudadanos son los jefes. Así que es natural que haya más funcionarios que detesten a los ciudadanos. Do-hwa murmuró con los hombros caídos. Era una persona de una excentricidad inusual a quien conocí en el 11º ciclo. Había oído hablar de ella de pasada, pero nuestro primer encuentro directo fue entonces. Está todo hecho. Oh. ¿Te gustaría levantarte y caminar? En el 11º ciclo me cortaron la pierna izquierda y tuve que usar una prótesis. Me levanté, caminé un poco y luego intenté trotar suavemente, incluso dando pequeños saltos en el mismo sitio. Do-hwa observaba atentamente todos estos movimientos. ¿Cómo se siente?
¿Alguna molestia? Ninguno en absoluto. ¡Wow! Esto funciona de maravilla. Parecen músculos y nervios de verdad. Eso es bueno. Do-hwa sonrió levemente. Para algunos, podría haber parecido una sonrisa sospechosa o insidiosa, pero a través de mi larga experiencia de regresión, me había liberado de tales prejuicios. Así que pude evaluar con seguridad la sonrisa de Do-hwa como benévola. Si algo sale mal, hay un 5% de probabilidades de que te duela como si te estuvieran perforando los nervios. Piensa que es un gacha que salió mal y vuelve a mí. Te haré otro a mitad de precio. Do-hwa era un fabricante de dispositivos de asistencia. Los dispositivos de asistencia se refieren a aparatos auxiliares utilizados para ayudar a quienes tienen problemas de movilidad, como sillas de ruedas y muletas. Antes del incidente de Gate, Do-hwa trabajaba en un hospital público, reparando y creando varios dispositivos de asistencia. Incluso entonces, ya era famosa entre los veteranos de guerra que habían perdido extremidades por las minas terrestres. El hospital de veteranos siempre la buscaba, pero Do-hwa parecía desinteresado. No debería decir esto, pero no me gustan los soldados. Solo pregunto por curiosidad, ¿pero te gusta algún ser humano, Do-hwa? No, no lo hago. Fue un milagro que no se hubiera convertido en una reclusa. Sin embargo, incluso Do-hwa tenía sus preocupaciones. En concreto, sus preocupaciones residían en los pacientes, o más precisamente, en aquellos que tenían extrema dificultad para moverse. Algunos pacientes tienen dificultades para moverse. Las personas que tenían nervios dañados en la columna tenían que depender de sillas de ruedas. Habría sido manejable si los vehículos equipados con asientos accesibles para personas con discapacidad aún estuvieran en funcionamiento, pero con el tiempo, la gasolina se agotó y las carreteras se volvieron difíciles. Conducir coches e incluso maniobrar sillas de ruedas era difícil. La mayoría de la gente se habría dado por vencida en ese momento. Tras el auge del incidente de la puerta, la idea de tratar a personas con discapacidad se volvió cada vez más insólita. En aquella época, morir a manos de un monstruo se consideraba prácticamente una muerte natural. De no ser por el no Do-hwa, me habría dado por vencido sin pensarlo dos veces tras perder mi pierna izquierda. Incluso a las personas mayores les resulta cada vez más difícil venir a nuestro taller porque las carreteras están demasiado deterioradas. Pero una persona con una excentricidad extraordinaria ve las cosas de otra manera. ¿No deberíamos hacer las carreteras un poco más convenientes? Arrastrando su cuerpo desplomado, Do-hwa comenzó a negociar. Aunque la empatía por las personas con discapacidad había disminuido, su número se disparó a medida que más personas perdían extremidades luchando contra monstruos. Perder un brazo o una pierna ya no era una insignia de honor. Do-hwa era un despertador con la habilidad de creación de dispositivos de asistencia. Los dispositivos de asistencia que fabricaba, incluso de madera o hierro, le daban al usuario la sensación de músculos reales. Simplemente se colocaba la prótesis y listo, sin necesidad de rehabilitación ni adaptación. En resumen, Do-hwa tenía una enorme cantidad de habituales que eran despertadores. Casi todos los líderes de gremio conocían a Do-hwa. Incluso si ellos mismos salían ilesos, si un miembro del gremio resultaba herido, acudían rápidamente al taller de Do-hwa para obtener dispositivos de asistencia. Do-hwa era un servidor público modelo que jamás rechazaba sobornos. Quienes no habían establecido una buena relación oían: «Ah, estás en la lista de espera. Por favor, espera 6 meses». Considerando las probabilidades de que un despertado sobreviviera 6 meses con miembros amputados, incluso los líderes de gremio más arrogantes cederían un poco. «Oh, señor Do-hwa. ¿Qué le trae por aquí?» «Ah, bueno. Estaba pensando en arreglar la carretera entre Haeundae y Banson-don». «¿Eh? ¿Un camino? ¿Lo harás?» «¿Por qué?» «Hay un paciente en Banson-don que se queja de que el camino a nuestro taller está destruido. Podría ayudarlos a encontrar una casa en Haeundae, pero no me apetece ser tan generoso. Así que pensé en construir un camino». En general, construir una carretera habría sido un acto de bondad mucho más significativo que encontrar una casa, pero el cerebro excéntrico de Do-hwa no logró encontrar el equilibrio adecuado. «¿Pero no es Banson tu territorio, líder del gremio?» «Esperaba que pudieras ayudarme».
¿Quieres decir que no hay otros gremios involucrados y que eres el único? Sí. Claro que te ayudaré. Solo dime qué necesitas. Y así, se construyó una carretera asfaltada de un solo carril desde Hyundai hasta Van Sondón, donde se encontraba el taller de Do Hwa. Dado que la nueva carretera era una renovación impecable de la antigua, no fue un proyecto difícil. El taller de Do Hwa se encargó de todo, desde la construcción hasta el mantenimiento. Un paciente de 71 años llamado Lee, quien fue paciente de Do Hwa, ahora podía visitarlo con seguridad, aunque le llevara tiempo. El paciente estaba satisfecho, Do Hwa estaba satisfecho y los precios de las propiedades en Van Sondón estaban satisfechos. Ese fue el comienzo. Capítulo 32, El Creador 2. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1/119. Los pacientes de No Do Hwa nunca dudaban en elogiarla cuando se reunían. Oye, ese camino trazado en Banson luce genial, ¿no? Tienes razón. Esas carreteras de asfalto feas y agrietadas son un espantajo. Construir una carretera limpia y bonita de un solo carril es mucho mejor, ¿no? Eso es típico del señor Do Hwa. ¿De dónde es? Escuché que ella es de la aldea Tankeotenaenam. Claro. Una mujer nacida en un lugar con buena agua y buen aire. Ojalá alguien así naciera en nuestro pueblo. A simple vista, parecían ancianos charlando mientras jugaban al Go. Pero la gente mayor suele preferir los desvíos a los caminos rectos. Sus verdaderas intenciones podrían traducirse como: estoy tan celoso. Realmente celoso. Por favor, pongan uno también en nuestro pueblo. No Do Hwa nació con la habilidad pasiva de desconfiar y odiar a la gente. Comprendía instintivamente que detrás de cada palabra humana se escondían deseos horribles y viles. Sin embargo, esta excéntrica era infinitamente generosa con sus pacientes. Se podría decir que su cariño era como una edición limitada. Así como un dictador que desprecia a la humanidad se convierte en un simple sirviente de sus mascotas, No Do Hwa encontró un peculiar equilibrio en su mente. Señor, ¿debería construir una carretera en su vecindario también? ¿Qué? No, señorita Do Hwa. Eso no es lo que quería decir. Pero eso es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿quieres que te lo pida o no? Bueno, te lo agradecería mucho si pudieras, pero me da pena pedírtelo cuando ya estás tan ocupado. Sí. Deberías sentirlo. ¿No eres un paciente cuya única posesión en este horrible mundo es la edad? Te aferras a un técnico prometedor como yo. Sé que fuiste tú quien tomó la iniciativa, así que sigue disculpándote con los demás pacientes también. No Do Hwa visitó la alianza del gremio. En aquel entonces, e incluso ahora, el líder de la alianza era Dan Seorin. En cuanto a mí, me sentía como un capitán mercenario al que llamaban de vez en cuando para pedirle trabajo. Bienvenida, señora No Do Hwa. He oído que está trabajando en algunos proyectos últimamente. ¿Cómo ha estado, señora Dang? Es vergonzoso fingir que estoy haciendo negocios frente a Samcheon. Solo estoy reuniendo a unos cuantos trabajadores de la construcción y construyendo caminos más modestos que los caminos rurales. Sorprendentemente, Do Hwa fue respetuoso con Dan Seorin. No fue porque sus personalidades conectaran. Sus bolsillos sí. Cualquiera se habría vuelto cortés al ver las donaciones trimestrales de activos que Dan Seorin enviaba al taller de Do Hwa. ¿Por qué tanta humildad? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, estoy arreglando las carreteras existentes para facilitar el desplazamiento de los pacientes. Pero, ya sabes, es una cuestión de justicia, y la gente puede ponerse quisquillosa si se siente excluida. Así que, como las obras ya están en marcha, ¿quieres arreglar toda la red de carreteras de Busan? Sí, bueno. Así es más ordenado. Pero es un proyecto enorme, y cada distrito reclama su propio territorio. MMM. Dan Seorin jugueteó con el extremo de su sombrero puntiagudo. ¿Quieres que organice los distritos? Sí. Si te parece muy difícil, puedes invitarme a la reunión del gremio y reservarme un lugar. Ya veo. Probablemente sea mejor.
Si parece que me estoy aprovechando de ti, algunos gremios se pondrán furiosos. Deberías encargarte de principio a fin para que no haya rumores. Cierto. Los líderes de gremio tienen un orgullo y una codicia asquerosos. Está bien. Dang Seorin sonrió brillantemente. Pronto te conseguiré un lugar. Gracias, señora líder. No Do-hwa se rió con picardía. Si luego quedas lisiado, te daré un reemplazo de cuerpo completo por muy poco dinero. Solo regresa con el cerebro y el corazón intactos. Lo destacable aquí no fue la palabra lisiado, sino realmente barato. Nunca dijo gratis. Do-hwa asintió y salió del vagón del tren. Dang Seorin miró el sofá donde yo estaba sentado. Casualmente, también estaba visitando la sede de Samcheon. ¿Qué opinas? No, Do-hwa es una buena persona. Me hundí en el sofá. El vagón salón, un tren de lujo reformado, tenía sillones muy cómodos. Dang Seorin me miró malhumorada. Ella me llamó lisiado. Más precisamente, dijo, si terminas lisiado. No te preocupes. Si piensas en cada palabra de esa mujer, te cansarás. ¿Has visto a Do-hwa tratando a sus pacientes? No. Una vez tuve la oportunidad de observarla todo el día. Esto no fue en este ciclo sino en otro. Ah, y déjenme aclarar que, aunque suelo contar historias secuencialmente, eso no significa que todo haya sucedido en un solo ciclo. Normalmente, entretejo y edito eventos de varios ciclos. Por ejemplo, cuando describí el colapso del gobierno, no era como si estuviera pegado a la radio las 24 horas del día. ¿Cómo iba a saber qué declaraciones hicieron el segundo gobierno provisional y los golpistas? Escuché un discurso en el cuarto ciclo y otro en el 11º. Vi a refugiados arrojando al vicealcalde de Seúl desde el puente en el ciclo 37. Mi punto de vista de narrador omnisciente proviene de muchos ciclos y experiencias. Y dedicaba todo el tiempo necesario a determinar si alguien era confiable. En algunos ciclos, incluso trabajé en estrecha colaboración con Do-hwa, prácticamente como su asistente. Lamentablemente, en ciclos anteriores, no estuve presente cuando Do-hwa visitó a Dang Seorin. Por eso, sus proyectos siempre se limitaban a Busan. Pero esta vez sería diferente. Como dije, casualmente estaba visitando la sede del gremio Samcheon. Los pacientes con molestias físicas suelen tener dificultades también psicológicas. Y no se trata solo de ellos, sino también de sus tutores. Incluso escuchando sus quejas y maldiciones, Do-hwa nunca ha rechazado a un paciente. Puede que parezca sospechosa y tenga una forma de hablar extraña, pero no encontrarás a nadie como ella. Ella siempre cobra de más a los despertadores. Pero ella sabe a quién cobrarle de más. Como dije, nunca ha rechazado a un paciente. ¿Solo los despertadores adinerados visitaban el taller de Do-hwa? Dang Seorin apoyó la barbilla en su mano. Aún así, ha dedicado su vida a atender pacientes. ¿Será capaz de asumir algo tan grande? Ella es alguien que se adapta al tamaño de sus responsabilidades, no al revés. Ella estará bien. Ella finalmente asintió. De acuerdo. Si esa es tu opinión, enterrador, confiaré en ella. Una vez que confió en alguien, Dang Seorin fue leal hasta el final. Poco después, se celebró una reunión nacional del gremio frente a la costa de Busan. Como sugiere frente a la costa, botaron un crucero. Sin combustible para navegar, quedó anclado en el muelle, pero esto ya era un lujo inimaginable en el mundo actual. La reunión era exclusivamente para líderes gremiales. Los miembros del segundo gobierno provisional o del cuerpo de oficiales subalternos, que solían colarse en los eventos oficiales, fueron completamente excluidos. Unos cuantos autoproclamados peces gordos enviaron gente a protestar, pero Dang Seorin los ignoró. ¿El ministro de Asuntos Exteriores del segundo gobierno provisional? ¿Qué es eso? Ah, eres miembro de la Asociación Coreana de Fukuoka. Lo siento, no te oímos bien desde aquí, así que intenta cruzar el estrecho de Corea primero. La reunión fue estrictamente para líderes de gremio. El único invitado fue No Do-hwa, excluyendo a los chefs, cantantes y bandas de jazz que se presentaron.
señora líder? ¿Qué? Al observar los rostros de los líderes de gremio presentes, No Do-hwa parecía preocupado. Una imagen inusual. Quizás sea solo yo, pero parece que aquí tenemos no solo líderes de gremio de Busan, sino también líderes de gremio nacionales. Oh. Dan Seorin agitó la mano como si no fuera gran cosa. No te preocupes. Recibí muchas consultas cuando anuncié la reunión. Hace siglos que no se ven. ¿No sería bueno renovar esa conexión? Ah. Fue una tontería. El programa del evento fue así. Primero, la anfitriona, Dan Seorin, salió a saludar a los invitados, manteniendo su discurso breve para enfatizar que ella no era la estrella principal aquí. Después fue mi turno. Se escuchó una ovación entusiasta. Enterrador. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ven a visitar Gangwon-do algún día. Nuestros miembros tienen muchas ganas de verte. ¿Se encuentra bien la señora Sima Rayeon? Gracias a que la enviaste, cruzamos la puerta sin problemas la última vez. Me aseguraré de organizar algo y de invitarte. Al otro lado de la habitación, el marqués de la Espada estaba sentado con los brazos cruzados. Esta fue verdaderamente una reunión de los despertadores más influyentes de Corea. Puede que me haya minimizado, considerándome simplemente un capitán mercenario, pero ¿sabías que incluso Suiza, un país neutral, prosperó en su día gracias al trabajo mercenario? La confianza que se gana con este trabajo se traduce fácilmente en banca, según precedentes históricos. En pocas palabras, pocos líderes de gremio aquí no me debían un favor. Y como cualquier deudor honesto, los líderes del gremio estaban decididos a saldar su deuda con este banco mío, tanto en capital como en intereses. Sabían muy bien que retrasar el pago podría convertirse en un problema mucho mayor más adelante. Les estoy profundamente agradecido a todos por haber llegado hasta aquí a través de caminos largos y difíciles. Si esto fuera una declaración rutinaria, sería solo un saludo estándar. Pero el tema de hoy se resume en esa misma declaración, caminos largos y difíciles. ¿No es hora de arreglarlos? Bien. ¡Wow! ¿El tema de la reunión de hoy? Ya estaba detallado en la invitación. En cuanto los líderes del gremio abrieron sus cartas, la Santa activó el chat de la constelación. Algo así como, la Santa de la Salvación Nacional apoya mucho esta misión. La autoridad de Dan Seorin, mi confianza y la garantía de la Santa. Era una trinidad literal. Nada era más poderoso en la península de Corea. Quizás ni siquiera en el mundo entero. Como muchos saben, la eterna defensora de los despertadores está aquí. Gracias a ella, perder una extremidad a manos de monstruos ya no es un problema. Ha contribuido enormemente a maximizar nuestras habilidades de combate. La dueña del taller de No Do-hwa, invaluable para todos los despertadores. Y alguien a quien incluso los despertadores más temperamentales respetan a regañadientes. Un cálido aplauso para No Do-hwa, la creadora de extremidades. Se oyeron aplausos atronadores. Sin exagerar. ¿Quién lanzó el hechizo del rayo? Mirando a mi alrededor, vi a Dan Seorin, en la primera fila, liderando los aplausos con una sonrisa feliz. Por cierto, Dan Seorin guardaba un rencor legendario. Si alguien la llamaba lisiada, con gusto demostraría quién era la verdadera. La he pintado con buenos ojos, pero una vez secuestró a un líder de gremio rival que la llamó zorra, lo castró y dijo, vaya, vaya, aquí hay una chica trans. ¿Y ahora quién es la zorra? Entre risas. Eso se debía a que guardaba un rencor de larga data con el líder del gremio. Es una prueba fehaciente de que no ganó el liderazgo de la Federación Coreana de Gremios de Despertadores por casualidad. ¿Has oído eso de que Dios los cría y ellos se juntan? Puede que ya me haya ablandado, pero una vez fui su segundo al mando, ascendiendo a vicelíder del gremio bajo el mando de Dan Seorin. Al recibir las buenas gracias de Dan Seorin y mías, No Do-hwa tembló de alegría. Tras mi presentación, Do-hwa subió al escenario y tomó el micrófono. Su expresión era, bueno, probablemente la que solía tener cuando era funcionaria pública de séptimo grado. En términos más simples. Soy No Do-hwa. Ella estaba jodida. Capítulo 33. El Creador 3. Check. Play-Circle.
Reproducción. 0% y párrafo 1/diagonal 178. Realmente me has tendido una trampa. Tras la clausura del evento, la reunión se trasladó a la fiesta posterior. De hecho, este era el evento principal, ya que no era frecuente que los líderes de todos los gremios del país se reunieran. En cuanto empecé a beber, usé la excusa de ir al baño para subir a la cubierta del crucero. No Do-hwa me siguió como un fantasma, localizándome fácilmente. Fingí ignorancia. ¿Te tendí una trampa? A mí. Has arruinado muchísimo este proyecto de carretera. Vamos. No fui yo, fue el líder de la alianza. ¿Por qué culpar a un inocente? Líder del gremio de Samcheon World, Dan Seorin. Do-hwa murmuró. Sin duda, es una persona excelente, pero tiene un gran orgullo. Es buena para distinguir entre sentimientos personales y públicos, pero eso significa que aún guarda rencor incluso si las cosas se hacen públicamente. Incluso usé la palabra lisiado para provocar su orgullo, y aún así me presentó a los líderes del gremio. Esto no es posible a menos que me valore lo suficiente como para tratarme como a un funcionario. Los ojos de Do-hwa se entrecerraron. Significa que debe haberle preguntado a alguien sobre mí, y que alguien le dio una excelente recomendación. En efecto. ¿Quién podría ser? Es probable que sea la persona que estaba en el salón de invitados cuando hablé con el líder del gremio de Samcheon World. Do-hwa me ofreció uno de los 2 vasos de cristal que sostenía, un té de limón frío. Lo tomé agradecido y bebí. Más allá del puerto de Busan, donde atracaba el crucero, la ciudad se extendía en la noche. La familiar imagen de las luces eléctricas que pintaban la Vía Láctea en el suelo había desaparecido. Solo había un tenue resplandor, algo de sombra y mucha luz de luna. La brisa del mar trajo un toque de sal a la cubierta. No Do-hwa y yo miramos el paisaje urbano, envueltos en el sonido de las olas, por un rato. Realmente me has tendido una trampa. Acabas de decir eso. ¿Sobre qué? Intentas hacerme trabajar gratis. ¿No crees que tu conciencia se ha ido de viaje? No es gratis. Sean cuales sean los recursos, fondos o personal que necesite, le proporcionaremos lo que necesite. J.E. Do-hwa se rió con picardía. ¿Qué necesito? Claro, entonces devuélveme el mundo a como era. Cuando escuchas la palabra infinito, ¿en qué piensas? ¿En el espacio? ¿En el tiempo? Para mí, lo único infinito en este mundo es la desgracia humana. El tono de Do-hwa era incluso más oscuro que la visión nocturna. ¿Salvar una vida? Es posible. Lo he hecho. ¿Pero acaso acabar con la miseria de una persona lo resuelve todo? Cuando la desgracia desaparece, ¿llega la felicidad? Eso depende completamente de esa persona. Nadie más puede ser responsable. ¿Cuándo terminará? Estas fueron las palabras de alguien que se preocupaba por los discapacitados, ignorados incluso en este mundo en ruinas. Así que la idea de ayudar a los demás es errónea desde el principio. La ayuda tiene que ser limitada. En lugar de ayudar a una persona con toda su vida, piensen en ayudarla solo con su brazo amputado. Entonces es manejable. Es algo que puedo hacer y se me da muy bien. Pero Do-hwa se inclinó hacia adelante para mirarme, como una serpiente de cuello largo. El aroma del té de limón recién hecho se mezclaba con el olor salado del mar. ¿Quieres que me haga cargo de la red de carreteras nacionales, no solo de Busan? Sus 2 ojos, como una luna llena partida por la mitad, se fijaron en mi rostro. Bueno, es posible. Y podría hacerlo bien. ¿Pero qué sigue? Las carreteras son infraestructura. ¿Sabes cómo se les llama a quienes gestionan infraestructura? ¿Enterrador? Gobierno. No te entusiasma mucho la privatización, ¿verdad? Correcto. Do-hwa se rió profundamente. ¿El mundo entero? No pienso cargar con eso. Ya es suficiente lidiar con los destrozados. De ninguna manera voy a lidiar con una nación destrozada. Lo sé. Por ahora, tengo que presentarme y adular a los líderes de los gremios. Pero a medida que se construyan los caminos, los líderes de los gremios terminarán arrodillándose ante mí. Ah, sí.
Un nuevo personaje poderoso en este mundo destrozado. El rey de la península de Corea. Genial, ¿verdad? Pero, no lo quiero. No me gusta. ¿Por qué? ¿Pensaste que me alegraría si me dabas el poder? Que te jodan. No, Do-hwa. Ah, ¿demasiado avergonzado para complacerte? Entonces pídele al líder del gremio de Samcheon World que lo haga por ti. J.E. Si intentas salvar el mundo, que lo hagan los nobles, no arrastrar a un pobre tipo. Soy un regresor. Las olas golpeaban suavemente el crucero. Quizás por la vibración, Do-hwa inclinó la cabeza. La rodaja de limón, cortada como una media luna en su vaso, se deslizó ligeramente. Oh. Tienes una bodega secreta en el sótano de tu taller, donde has almacenado 20 botellas de Chateau d'Yquem 1990. Oh. Sé que abriste uno de ellos en secreto el día que decidiste construir el camino para los ancianos en Banson. ¿Por qué Banson? Porque la gente que vive allí está en las peores condiciones. Y si conectas con el líder del gremio que controla ese territorio, puedes interferir si es necesario. Esperar. Cuando eras funcionario, ganaste el primer premio de la lotería, pero nunca se lo contaste a nadie, ¿verdad? Usaste ese dinero para comprar vino y también recolectaste de forma privada el equipo necesario para fabricar dispositivos de asistencia. Do-hwa se tocó los labios con sus dedos índice y medio. Ajá. Uf. Una afirmación muy interesante. Si es cierta. Do-hwa me miró, escaneando mis piernas, manos, pecho y cuerpo. Eso explica por qué siempre te has visto así. Ajá, claro. Ya veo. Tiene sentido. Tus movimientos tienen sentido en muchos sentidos. Silencio. Pero incluso si fuera cierto, si eres un ser humano incompetente, no importa. Ah, no digo que seas realmente incompetente. Lo que quiero decir es que tienes que ser lo suficientemente competente para restaurar el mundo a como era. Sé que derrotaste a los 10 piernas, pero eso no es suficiente. ¿Entiendes lo que digo? Entiendo. Pruébalo. Miré hacia el cielo nocturno. Santa. ¿Estás mirando? Sí. Envíale un mensaje a la señora No Do-hwa. La santa no cuestionó mi juicio. Ella sabía quién era yo. Do-hwa, a mi lado, se estremeció. Su expresión brilló brevemente con confusión, curiosidad y un toque de alegría. La constelación fue una mentira. Sí. Ese GNet está gestionado por mí. Ah, ¿un sitio web creado por la constelación? Ah, ya veo. Silencio. Nada mal. Las pupilas de Do-hwa se calmaron. Monopolizar la información no significa controlar su contenido. Hay que asegurar el mismo canal por el que pasa. Todo esto podría ser una estafa con telepatía o manipulación, pero si tienes la habilidad para lograrlo, es como tener la capacidad de regresión. Do-hwa me miró de reojo. ¿Cuántas veces has retrocedido? Es la segunda vez. Es mi ciclo número 54. Te conocí por primera vez en el 11. Vaya, eso es un trabajo infernal. Do-hwa parecía un poco horrorizado. Bueno, el mundo se tuvo que ir al infierno. Pero no había mejores candidatos que yo. No hay un montón de pervertidos con ganas de poder. Los he probado todos a grandes rasgos. El segundo gobierno provisional, las facciones militares golpistas. Ni siquiera mencioné a los políticos más influyentes. Do-hwa frunció el ceño. ¿Soy el mejor entre ellos? Imposible. ¿No sería mejor dárselo a alguien que imitara a la constelación? Ah, esa persona es una auténtica ermitaña, así que no funcionará. Sentí la presión silenciosa de la santa, pero me encogí de hombros. Si algo he aprendido en 54 ciclos, es que si intento hacerlo todo yo mismo, es interminable. Es similar a tu teoría sobre la desgracia infinita. Necesitamos dejar campos que podamos permitirnos. Surgirá gente para llenar esos vacíos. Soy yo. Incluso sin mi intervención,
Tienes muchas posibilidades de reconstruir la red vial de Busan. En el último ciclo, fuiste a ver al líder. Yo no estaba allí. Pero eso no fue todo. En el futuro que aún no había llegado, en el ciclo 90, cuando convencí al hada tutorial para que dirigiera una tienda de conveniencia. No Do-hwa asistió a la última cena celebrada frente a esa tienda. Fue ella quien roció sus preciados vinos para ganarse la alabanza de los despertadores. Y antes de formar el grupo de incursión final con otros despertadores para cargar hacia la lluvia de meteoritos, Do-hwa dejó una carta en mi tienda. El camino aquí es muy accidentado. Casi muero cargando las botellas de vino. NDH. No creo que esa voluntad fuera una queja dirigida a mí. Era su arrepentimiento sobre ella misma. Si se hubiera esforzado más para conectar ciudad con carreteras antes de que el mundo se rompiera por completo, tal vez podría haber retrasado el fin del mundo incluso un poco. Creo que había mucho arrepentimiento en sus palabras. Ella era alguien que siempre llevaba esos sentimientos en su corazón, tanto en el pasado como en el futuro. Entonces, ¿su comportamiento y actitud eran una especie de camuflaje? Todos sabían que no Do-hwa era importante. Incluso los que ostentaban el poder buscaban maneras de usarla con mayor eficacia. Pero al oír sus descarados insultos, solo podían retroceder, pensando, es una Homo sapiens defectuosa. Aún así, estuve aquí. Cuando conocí a No Do-hwa, también pensé que era alguien que no podría ser de mucha utilidad. Lo que me hizo diferente fue que siempre me dieron la oportunidad de corregir mis prejuicios. En el último ciclo, me uní a su taller para observar su personalidad de principio a fin. Sus interacciones con los pacientes, sus negociaciones con otros líderes del gremio, incluso cuando el apocalipsis era inminente, priorizando a sus pacientes. Desde hace más de 9 años. El resultado fue un pase. Como le dije a Dan Seorin, No Do-hwa era una buena persona. No necesitas preocuparte por el fracaso. Más bien, fracasa de todas las maneras posibles. Los fracasos que experimentes esta vez serán datos para la próxima versión de ti mismo. Ja. Traza el camino donde quieras. Empieza proyectos donde te guíe tu instinto. Con el tiempo, encontrarás la ruta óptima. Prueba con varias personas al formar tu equipo. Al final, descubrirás quién encaja mejor en tu organización. La regresión es sin duda una estafa. Puedes seducir a la gente con palabras como estas. No Do-hwa se rascó la sien. Ah. Lamento haberte dicho que te fueras a la mierda, y también me disculpo con el líder del gremio de Samsung World. No me importa. ¿Crees que puedes restaurar este mundo a lo que era? Ella también había preguntado esto antes. La miré directamente. No por mi cuenta. Necesito tu ayuda. Do-hwa dejó escapar un largo suspiro. Las olas del mar nocturno parecían resonar con su suspiro, golpeando suavemente el casco del crucero atracado en el puerto, para no volver a navegar jamás. Esto es una enfermedad. Las olas susurraban, murmurando en la oscuridad, y el crucero inmóvil gemía. Una epidemia verdaderamente miserable. Los portadores de esta plaga de mierda hablan de sus grandes ideales y buenas intenciones. He curado a innumerables lisiados, pero el mayor lisiado de todos era yo. No encuentro una receta para curarme, y no la habrá hasta que muera. No respondí. Pensé que era Do-hwa reflexionando sobre sí misma. Con los hombros encorvados, extendió su taza. Bueno, hagámoslo. Este proyecto público. Tintinar. Nuestras copas de cristal chocaron en un pequeño brindis. El aroma a limón me llegó a la nariz. Encantado de trabajar contigo. ¿Entonces esto se repetirá para siempre? Si eres competente, no Do-hwa, entonces sí. Bueno, que me jodan. Hay un epílogo. Al día siguiente se lanzó la organización oficial. Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras. Fiel a su nombre simple, el propósito de esta organización era singular, reparar y mantener la red de carreteras que se estaba deteriorando rápidamente, conectando ciudades y pueblos que habían quedado aislados y apenas podían mantenerse. No necesitamos un gobierno ahora mismo, y ni siquiera se puede mantener. Una semana después, Do-hwa nos dio una reunión informativa. Con nosotros,
No me refería a los líderes de los gremios del país. Éramos solo la Santa y yo. Se celebró una reunión privada con quienes casi siempre supieron que yo era un regresor. Más tarde, este grupo se expandiría para incluir a Oyoka Sio y otros, pero por ahora, era solo un pacto de sangre de 3 personas. Que las ciudades sean administradas como siempre por los influyentes líderes gremiales de cada región. Son como señores feudales. Piensen en el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras como la familia real, o mejor dicho, un organismo administrativo bajo la familia real, que simplemente firma contratos con estos señores feudales. La santa levantó la mano, como era su costumbre. Sí, ¿qué es? ¿No tendrá muy poca potencia? Sí. Cuanta menos autoridad tenga, mejor. Cuantos más campos ocupe el poder, más amplio se vuelve. Pero cuanto más irreemplazable sea un campo, más fuerte se vuelve. Y no necesitamos un poder amplio. Solo reduciría la eficiencia y conduciría a la corrupción. En una era de autosuficiencia, cuando las ciudades no pueden cuidarse entre sí, el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras será responsable de conectar y mantener la red vial. Dowa habló con confianza. El Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras estaba compuesto por obreros, trabajadores de la construcción y unidades de combate. Una vez asegurada una carretera de un solo carril, las unidades de combate patrullaban regularmente las carreteras. Esta patrulla regular es fundamental. La gente y los comerciantes que viajaban a otras ciudades se sumaban naturalmente a los días de patrulla. Dowa les cobraba una tarifa fija por uso. Es básicamente un impuesto, pero protestarán si lo llamamos así. Así que insistiremos en que es una tarifa de uso. Las ciudades conectadas por la red vial también debían pagar tarifas de uso. Podían intentar usar las carreteras gratis, pero tendrían que protegerse de los monstruos que pudieran atacar. Debemos promocionarlo como si existieran otras opciones, y de hecho deberían existir. Es crucial que la gente crea que no es coerción, sino su propia decisión. Entonces, la importancia del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras quedará grabada en sus mentes. Los gremios podían formar sus propios grupos para usar los caminos, pero si querían llegar a ciudades lejanas, debían pasar por puntos intermedios. Pasar por cada ciudad implicaba pagar impuestos al gremio correspondiente. Estarían enojados. Era mucho más razonable pagar un pequeño impuesto al Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras y viajar bajo su protección. Tanto la gente común como los despertados dependían del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras para viajar, lo que naturalmente aumentaba la influencia de No Dowa. Los miembros del Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras, seleccionados personalmente por Dowa, se convirtieron en una especie de diplomáticos. Los gremios que habrían estado en conflicto entre sí pudieron comunicarse mejor con el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras como barrera. Dowa aprovechó las relaciones, el orgullo y el espíritu competitivo de los líderes del gremio en cada ciudad para extraer la máxima eficiencia. Por supuesto, hubo prueba y error. De hecho, muchos. Estos gilipollas. Muchos en el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras se llenaron los bolsillos en lugar de negociar. Algunos, de la confianza de Dowa, eran espías enviados por otros gremios. Otras veces, aunque eligieron el camino más corto, terminaron atravesando una guarida de monstruos. Pero poco a poco, el Cuerpo Nacional de Gestión de Carreteras encontró su lugar. Realmente tengo buen ojo para la gente, ¿no? Aunque por alguna razón, Dowa a menudo me miraba con ojos llenos de resentimiento. Cuando llegue al siguiente ciclo, por favor asegúrate de transmitirme mis fracasos. ¿Qué debería decirte? ¿Te diviertes cosechando las recompensas, hijo de puta? Le transmití el mensaje. La respuesta de No Dowa en el ciclo 55 fue concisa. Mierda. Capítulo 34. El contribuyente y... Hablando de servidores públicos, es curioso con qué frecuencia aparecen en la fantasía contemporánea coreana. Hola. Ah, ¿estás entrando a la puerta? ¿Podrías ver tu licencia de cazador? Ay, su licencia ha expirado. Señor, no puedo dejarlo entrar así. Por favor, diríjase a la oficina de gestión de cazadores y renuévela. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo un favor? Ja, ¿qué te crees que somos?
Tomemos como ejemplo el servidor público de gestión de puertas. En el este de Asia, la gente ha amado tanto a los funcionarios públicos que ha aplicado un sistema burocrático incluso en el más allá, gobernado por el rey del infierno, convirtiendo a los asiáticos orientales en funcionarios públicos fanáticos. Un auténtico asiático oriental no debería temer a las oleadas monstruosas, sino más bien lamentarse. Estos monstruos salvajes son tan ignorantes y desafortunados que no han abrazado la civilización. Lo correcto sería implantar un sistema burocrático, creando un sistema estatal de rey monstruo, gerente intermedio monstruo y gerente inferior monstruo. ¿Cómo podría la sagrada ley nacional eximir un desastre apocalíptico? Si bien no teníamos administradores de puertas en nuestro mundo, todavía existían otros tipos de servidores públicos. El enterrador despertador. Sí. Ya casi es junio. ¿Ya presentaste tu declaración integral de la renta ante el Servicio Nacional de Impuestos? Oh. Las palabras de No Do-Hwa me devolvieron a la realidad. Tienes razón. Ya es hora. Gracias por recordármelo. Si lo pospones, luego te va a doler la cabeza. Ya cobrarán como les parezca. Deberías ir a Hacienda después del trabajo. Buen punto. No es que pueda pagar impuestos. Lo solucionaré. Sí. Incluso en una época en la que la ira de los militares se había calmado y las insignias de oro de los políticos estaban enterradas en la arena, donde la supervivencia era una broma burda. El Servicio Nacional de Impuestos todavía existía. Hoy vamos a hablar de una pequeña anomalía, la Oficina de Impuestos del Servicio Nacional de Impuestos, que fue el último vestigio del gobierno de Corea del Sur. KakaoTalk. Recibí por primera vez esa notificación familiar pero extraña de KakaoTalk durante mi ciclo número 56, un día de primavera, el 4 de mayo. Al principio pensé que había escuchado mal. Después de que la humanidad cayó en el género apocalíptico, palabras como teléfono, mensaje y comunicación fueron eliminadas de nuestro vocabulario. ¿Eso fue realmente una alerta de KakaoTalk? Escéptico, revisé mi teléfono inteligente. Para mi sorpresa, después de casi un año, había un pequeño y orgulloso icono, 1, junto a la aplicación KakaoTalk. Como un niño en edad preescolar emocionado que ve su primer mensaje de KakaoTalk, me apresuré a leerlo. Notificación de charla recibida. La República de Corea vuelve a caer. Una nación de ciudadanos que mueren juntos. Ha llegado un documento digital del Servicio de Impuestos Nacionales. Saludos del Servicio de Impuestos Nacionales. Mayo es el mes para presentar y pagar el impuesto sobre la renta integral cada año. El Servicio Nacional de Impuestos ha calculado previamente su impuesto sobre la renta. Consulte el aviso a continuación y presente su declaración y pague fácilmente a través del teléfono de ARS. Teléfono negro 4444-4444. Consulta. Teléfono negro 444. Después de leer el mensaje, mi estado de ánimo se desinfló. O, dicho de otro modo, me quedé sin aliento. Vamos. Es un mensaje fantasma. Mensajes fantasmas. Tras el inicio del apocalipsis, estas anomalías aparecían de vez en cuando. Es una de las razones por las que los dispositivos electrónicos se consideraban materiales peligrosos. En esta era de competencia feroz, incluso las anomalías luchaban por sobrevivir. Para diferenciarse de los demás, diversificaron sus mensajes fantasmas con llamadas fantasmas, sitios web fantasmas, radios fantasmas, televisores fantasmas, etc. En realidad, la única red de comunicación segura en Corea era SGNet. Incluso esta tenía un historial de ser corrompida por el síndrome del héroe. La solución a estos mensajes fantasma fue sorprendentemente sencilla. Simplemente ignóralo. La curiosidad mata al gato, como dicen. Hoy en día, la curiosidad ha alcanzado tal nivel que no solo caza gatos, sino también a la humanidad. Para entonces, no existía gobierno, y mucho menos Servicio Nacional de Impuestos. Ignorar los textos que exigían un impuesto sobre la renta integral fue la decisión correcta. Pero al día siguiente. Oh, Jung. ¿Recibiste el mensaje? ¿Qué texto? Ya sabes, ese del Servicio Nacional de Impuestos que te pide que pagues impuestos.
Está causando revuelo en SGNet. ¿Lo tienes también? La situación cambió. Sí. Recibí la carta. ¿Qué? ¿Una carta? Ese sí. CMRN me entregó un sobre ya abierto. El contenido era idéntico al de la notificación de KakaoTalk. Esto es serio. Una sensación incómoda me recorrió la columna, como si una mano fría me rozara las vértebras. ¿Es cierto? Pensé que era una broma del líder del gremio, pero COGYU recibió el mismo mensaje. ¿Dónde encontraste la carta? Sé cuando me desperté, estaba al lado de mi almohada. No hace falta mencionarlo, pero la seguridad de la base del gremio era infalible. En el ciclo 89, Go-Yuri destruyó el gremio de un solo golpe, pero eso fue solo por su rareza. Incluso si no fuera Arsène Lupin sino su abuelo, sería imposible burlar mi vigilancia y dejar una carta en el dormitorio de Sima Rayeon. Suponiendo que era un humano. He recibido el mismo mensaje. El testimonio de la santa asestó el golpe definitivo. Esta mañana, cuando abrí la puerta de entrada, había una carta encajada en el marco de la puerta. ¿Qué pasa con los otros despertadores? Lo mismo ocurrió en todo el país. Quienes tenían smartphones recibieron notificaciones de KakaoTalk, mientras que el resto recibió cartas. La voz habitualmente sin emociones de la santa sonaba aún más fría. Señor enterrador. Nadie presenció el momento en que llegó la carta. ¿Qué? Nadie vio al cartero entregando la carta. La santa explicó lo que había sucedido en un gremio que estaba observando en Incheon. Este gremio, aunque no tan fuerte como el mío, tenía una base bastante segura. Estaba ubicada bajo tierra, con varias capas de puertas de acero y numerosos guardias. Un diagrama simple se vería así. Protector de puerta, protector de puerta, protector de puerta a puerta. Los guardias se turnaban para permanecer despiertos, asegurándose de que siempre hubiera una presencia insomne. Sin embargo, esta mañana, cada miembro del gremio se despertó y encontró una carta. Debajo de sus almohadas. El mismo mensaje se envió a la gente común, no solo a los despertadores. Enterrador, creo que la carta integral del impuesto sobre la renta del Servicio Nacional de Impuestos es una anomalía significativa. Sí. Al menos, con toda seguridad está afectando a toda la península coreana. No pude evitar reírme. Una entidad misteriosa estaba decidida a recaudar impuestos, incluso como un fantasma. Anónimo, llamé al Servicio de Impuestos Nacionales, jajaja. Si hay una virtud crucial para sobrevivir a este duro apocalipsis, es probar cuidadosamente los puentes antes de cruzarlos. Sin embargo, algunos despertadores vivieron sus vidas con desenfreno. Estos tipos solían morir prematuramente, pero ocasionalmente, algunos afortunados se quedaban. La publicación de certificación de ese día en SGNet fue escrita por uno de estos raros sobrevivientes. Como decía el mensaje de KakaoTalk, llamé al 4444 a 4444. Todos me dijeron que no lo hiciera, pero pensé, rayos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando marqué el número, se conectó. Timbre, timbre, y unos segundos después, la llamada se conectó. ¿Había una operadora? ¿Una telefonista? En fin, una voz robótica empezó a hablar. No recuerdo exactamente, pero decía, este es el Centro de Informes de Solicitud ARS del Servicio de Impuestos Nacionales. Seleccione el servicio que desee. Entonces apareció una pantalla extraña en mi smartphone. El fondo era rojo con texto blanco, y tomé una captura de pantalla. Adjunto a la publicación había un archivo de imagen. Servicio Nacional de Impuestos. Centro de Informes de Aplicaciones ARS del Servicio de Impuestos Nacionales. 1. Informe completo del impuesto sobre la renta. 2. Informe adicional sobre el impuesto sobre cadáveres. 3. Estado no informado del taller de esclavos. Se aplicarán cargos por datos en entornos 3G/LTE. La imagen estaba granulada, con puntos de ruido. La combinación de fondo rojo y texto blanco resultaba molesta para la vista. Fue mucho más allá del punto de un puente tambaleante, ya bailando claqué en el borde, pero, sorprendentemente,
el autor no se detuvo. Debo admitir que impuesto cadáver adicional y taller de esclavos me pusieron nervioso, jaja. Ese es el primer susto. Marqué la opción más común, informe completo de impuestos sobre la renta. Al fin y al cabo, el mensaje de KakaoTalk trataba sobre el informe completo de impuestos sobre la renta. Al hacer clic, oí ruido estático mientras la voz robótica me guiaba para ingresar mi número de seguro social. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que ingresé el mío que casi lo olvido, jaja. Parecía que realmente estaba declarando mis impuestos, pero al final me dijeron que podía pagar por transferencia bancaria. Pero bueno, ¿cómo puedo transferir dinero hoy en día si no hay bancos? Por suerte o por desgracia, me dijo que podía pagar directamente en la oficina de impuestos. Me indicó que fuera a la oficina de impuestos de Pocheon. Ese es el segundo punto de susto. Mi región es Pocheon, jaja. ¿Cómo sabe este mensaje dónde vivo? Pero oí que la oficina de impuestos de aquí fue destruida hace mucho tiempo, así que no sé por qué me dijeron que fuera allí. Lo revisaré y pronto publicaré una actualización. El post terminó ahí. Naturalmente, los comentarios explotaron en incredulidad. Anónimo, ¿estás loco? ¿Por qué llamaste? Old Man Gorieo, otro se dirige al cielo. National Road, oficial, asegúrese de publicar esa actualización. Anónimo, si estás en Pocheon, ¿no son todos los despertadores del mismo gremio? Descubrirán quién eres. Literarigel, no puedo creer que este héroe todavía esté vivo. Dolouse, qué tonto. Satisfacción, Coquin Queen, la vida es preciosa. Los deseos son fugaces. ¿No hay cosas más importantes que intentar llamar la atención? Anónimo, Coquin Queen, eres muy amable. Bakwa, estudiante de sexto grado, OE. Anónimo, apostaría toda mi fortuna a que este idiota está 100% muerto. No critiqué el cartel. En cambio, decidí aprovechar esta oportunidad. COGYU, voy a Pocheon un rato. Vigila la casa mientras estoy fuera. ¿Pocheon? ¿Por qué tan de repente? Espera, ¿te vas por esa publicación de SGNat? Sí. Es una anomalía reciente a nivel nacional, así que necesito investigarla. Vaya. Eres realmente diligente. Llevé poco equipaje y me dirigí al norte. Fue como un paseo tranquilo. En mi opinión, Pocheon no estaba muy lejos de Seúl, y era donde Sima Rayeon trabajaba como ángel sanador en mi ciclo número 50. Conocía la zona. En cuestión de horas, llegué a Pocheon. De camino a la oficina de impuestos, me encontré con una persona realmente inesperada. Oh. MMM. De complexión robusta. Cabello corto y rapado. Demasiado bien cuidado para un superviviente postapocalíptico. Un joven que encarnaba la noción de un joven bien criado. Lo siento. Parece que me conoces, pero no se me da bien recordar caras. ¿Dónde nos conocimos? El joven no me reconoció. En cambio, pareció desconfiar un poco de ese rostro desconocido. Pero con mi memoria completa, podía reconocer a la mayoría de los despertadores. Y esta vez, su rostro me resultaba particularmente familiar. Ese es Lee Huo, no. Lee Yu-hou. En el siglo 50, fue la víctima cuyo padre fue humillado por Sima Rayeon, el villano de Gorieo. Aún así, la perdonó con generosidad. Ese joven magnánimo estaba parado en el camino que conducía a la oficina de impuestos de Pocheon con una mochila y un teléfono inteligente. Al mirar su pantalla, noté la familiar página de inicio de SGNet. Podría ser. Me di cuenta de algo. ¿Entonces fuiste tú quien escribió esa publicación? Es un mundo pequeño. Capítulo 35. El contribuyente 2. Eres tú, Undertake. He oído hablar de ti en todas partes. Perdón por no haberte reconocido antes. Después de presentarnos, la cautela de Lee Huo se desvaneció como la escarcha bajo el sol de primavera. Por eso es importante difundir buena voluntad y tener una reputación positiva. Si la gente que conoces ya tiene un 20% más de afinidad contigo,
¿por qué no intentar forjar una buena relación? Oh, no hay necesidad de disculparse. Es solo fama. Debería agradecerte que pienses tan bien de mí. Ja, ja, ja. Nuestro gremio era pequeño, así que durante la Casa de las 10 piernas, estábamos prácticamente en tercera fila. Solo te vimos de lejos. Si no es mucha molestia, ¿podrías firmarme esto? Oh, no soy una celebridad. Me da vergüenza. A pesar de mis palabras, saqué un pincel y abrí la tapa con un chasquido. Al igual que Dan Seorin, a menudo recibo peticiones de autógrafos, así que llevo un pincel conmigo. Con un gesto elegante, garabateé a Undertake en caligrafía. Los trazos contenían la experiencia de la vida de un regresor. Pude ver cómo los ojos de Lee Huo se agrandaban al maravillarse con mi firma. Vaya. Tu letra es realmente magnífica. Gracias. Estudié caligrafía como un loco solo para ver esa reacción. ¿Qué? Oh, ja ja ja. Un regresor experimentado sabe romper el hielo basándose en el tipo de personalidad de una persona. Si me lo propusiera, no habría mucha gente con la que no pudiera hacerme amigo en Corea, no Do-hwa, que veía el mundo con desconfianza, odio, malicia y desprecio, sería una rara excepción. En 5 minutos, Lee Huo y yo habíamos formado una relación. Entonces, ¿viniste hasta aquí después de ver mi publicación en SGNet? Exactamente. Vaya, esto es tan vergonzoso. Como era de esperar, el usuario anónimo que escribió esa publicación fue Lee Huo. En el siglo 50, cuando su padre fue humillado por Sima Rayeon, Lee Huo usó el apodo Hijoinetodai en SGNet. En su primer post escribió: normalmente publico de forma anónima, pero me registré solo para escribir esto. Es decir, en los ciclos en los que Sima Rayeon no había humillado a su padre, Lee Huo permaneció activo como anónimo. ¿De qué hay que avergonzarse? Estamos descubriendo una anomalía recién descubierta. Si te parece bien, me gustaría ayudar. Claro. Contigo a mi lado, seríamos imparables. Nuestra agradable atmósfera duró solo hasta que llegamos al camino cuesta arriba donde se alzaba la oficina de impuestos de Pocheon. Oh. Solté un insatisfecho, mientras que Lee Huo hizo un perplejo. Para reiterar, la oficina de impuestos se mantuvo firme. Como si el apocalipsis nunca hubiera ocurrido, todo estaba impecable. Gracias por sus pagos de impuestos honestos, Oficina de Impuestos de Pocheon. Mayo es el periodo para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta integral. Periodo de declaración, del 1 al 31 de mayo. Pagos de impuestos honestos, impuestos justos. Construyendo un futuro compartido. Los edificios circundantes estaban en ruinas, pero la oficina de impuestos tenía paredes grises y limpias y pancartas impecables ondeando. Lee Huo, ese edificio siempre estuvo intacto. ¿Qué? No, no lo es. Hubo un gran incendio aquí hace poco y todos los edificios quedaron destruidos. Lee Huo miró hacia el edificio con inquietud. Ja. Definitivamente estaban arruinados. Entonces este edificio debe ser un vacío. Era un vacío de alto nivel que alteraba la percepción y cambiaba forzosamente el entorno. ¿Fue por la lluvia de anoche? La superficie mojada del edificio brillaba como el caparazón de un escarabajo. Entonces, de repente. ¡Wag! Alguien cayó del edificio. Lee Huo y yo instintivamente sacamos nuestras armas, pero la persona parecía no darse cuenta de que estábamos armados. Mi pie. ¡Ag! ¡Sálvame! Le faltaba la pierna derecha. El hombre se desplomó en la entrada, salpicando sangre a su alrededor. Lee Huo frunció el ceño. ¿Park Sang-jun? ¿Conoces a este hombre? Sí, bueno. No es un despertado, pero va por ahí intimidando a los ancianos del vecindario como un matón. No hace falta recordarlo. Incluso su tono dejaba entrever lo mucho que le disgustaba a ese hombre. ¿Cómo es que alguien así sigue vivo? Es el hijo de nuestro difunto vicelíder del gremio, por lo que es difícil para nuestro gremio tratarlo como a un don nadie. Relación padre-hijo, ¿eh? Lee Huo. Huo.
Al vernos, Park Sang-joon nos saludó frenéticamente. Como le faltaban las piernas, parecía un Shanks de la mitad inferior. «Sálvame», suspiró. «¿Qué pasó?» El edificio apareció de repente, así que entré. Es una locura ahí dentro. Uf, sálvame primero. Estoy mareado. Sonido metálico. Un ruido extraño resonó desde la entrada del edificio. Park Sang-joon se estremeció y todo su cuerpo se puso rígido. Ya viene. Oye. Ayuda. Ayúdame. El ruido era metálico, como si fuera un clank y un clac. En lo profundo de la oficina de impuestos, más allá de la entrada, el clank se oía cada vez más cerca. Oye, ¿qué esperas? Sálvame. Lee Huo. Si muero, ¿crees que el señor Don Bok te dejará ir? Miré a Lee Huo. ¿De verdad necesitas salvarlo? Ya era un alborotador en el gremio. Si una anomalía lo devora, nuestro gremio no quedará mal. Por fin, el ruido metálico llegó justo detrás de Park Sang-joon. Gritó e intentó arrastrarse. Pero antes de que pudiera moverse mucho, algo le agarró el tobillo con un ruido sordo. ¡Aag! No, no quiero esto. Sálvame. ¡Aag! Park Sang-joon fue arrastrado rápidamente hacia las fauces del edificio. Ocurrió en un instante. Sus gritos resonaron por los pasillos durante un rato, pero no duraron mucho. Después de un minuto, se hizo el silencio. ¿Aún quieres entrar? MMM. La preocupación de Lee Huo se profundizó. Pero no necesitó pensar mucho. Poco después de que cesaron los gritos, alguien salió de la oficina de impuestos. ¿Estás aquí para presentar tus impuestos? No respondimos la pregunta inmediatamente, por varias razones. En primer lugar, no se puede confiar en ninguna entidad que surja de un vacío obviamente anormal. En segundo lugar, aunque la figura parecía humana y vestía un traje cuidadosamente planchado como una recepcionista, violaba abiertamente el código de vestimenta. Sin exagerar, su cabello despeinado le caía en cascada hasta las caderas como una melena salvaje, ocultando no solo su rostro, sino también toda la parte superior del cuerpo. Una voz emergió a través del cabello como un susurro. Fue difícil para el tío confuciano dentro de mí tolerar tal desprecio flagrante por el aseo personal, gritando inaceptable. Peor aún, sacudía la cabeza constantemente, haciendo que su pelo se balanceara como un balancín. Estos funcionarios deben escuchar heavy metal en horario laboral. En tercer lugar, y lo más importante, la entidad con aspecto de servidor público sostenía en su mano derecha unas tijeras de 30 centímetros de largo. Clank, clank, clank. El misterioso ruido de antes provenía de las tijeras. Cada vez que las hojas chasqueaban, salpicaba sangre. La imagen fue impactante. Incluso si el servidor público tuviera como afición la jardinería, llevar tijeras al trabajo no cumpliría con las reglas sobre la conducta de los funcionarios públicos, que establecen, artículo 8-2.1. Los funcionarios públicos deberán vestir con pulcritud para mantener su dignidad mientras estén en funciones. Impuestos. El servidor público inclinó la cabeza, haciendo que su cabello grasiento apestara a gasolina. ¿Estás aquí para presentar tus impuestos? Así es. Tomé el control y hablé en nombre del atónito Lee Huo. Recibí una notificación sobre la presentación de mi declaración de la renta integral y me indicaron que debía acudir a la oficina de impuestos de Pocheon. ¿Es este el lugar correcto? Sí, lo es. La cabeza del servidor público giró hacia mí. Este mes es el periodo de declaración. ¿Puedo ver su documento de identidad para confirmar su identidad, contribuyente? ¿Qué tengo que hacer? Podría desenvainar mi espada fácilmente y cortarle el cuello a la anomalía. Pero el manual de respuesta a la anomalía, destruirlo por completo solo sería efectivo para un despertado como yo. No importaba lo fuerte que fuera, no podía manejar todas las anomalías del mundo a la vez. Una estrategia debe ser útil para todos, incluso para los despertadores más débiles, para tener algún valor, especialmente para anomalías generalizadas como la anomalía del impuesto sobre la renta integral. Quizás sea mejor seguirle el juego por ahora. Sí,
Aquí tienes. Lee Huo sacó una cartera Hermès desgastada y le entregó su documento de identidad. No parecía de los que prefieren las marcas de lujo, así que probablemente era un recuerdo familiar. Gracias. Déjame revisar tu identificación. El servidor público tomó la cédula y la colocó dentro de la cortina de cabello. Crack. Un sonido abrasivo emanó de detrás del cabello, como si los dientes delanteros rechinaran contra la tarjeta. Mi documento de identidad. Identidad confirmada. 26 años. Lee Huo. Ciudadano de Pocheon con muy pocos ingresos. El impuesto total a pagar hoy, incluyendo el impuesto corporal y el impuesto sobre la esclavitud, es de 100 gramos. ¿Qué? ¿100 gramos? Ah, este tipo de anomalía. Podemos recaudar los impuestos en tu nombre, Lee Huo. ¿Quieres que lo hagamos? Bueno, no lo entiendo realmente, pero... Espera. Espera. Agarré el hombro de Lee Huo. ¿Qué? ¿No deberías simplemente asentir cuando una anomalía propone un trato? ¿Recuerdas el estado de Park Sang-jun? ¿Qué? Ah, sí. Probablemente se trató de la recaudación de impuestos. Tu impuesto es de 100 gramos, ¿verdad? ¿Y si fuera de 50 kilogramos? Los ojos de Lee Huo se abrieron de par en par. Entonces, ¿eso significaría que yo también? Sí. Esta anomalía del impuesto sobre la renta integral probablemente significa que deben usarse partes del cuerpo como pago. Aunque 100 gramos parezcan poco, la diferencia es enorme según la parte del cuerpo. ¿Y si le quitaron un ojo? Jadear. Soy un experto en anomalías. Déjamelo a mí. Saqué una bolsa de plástico e invoqué mi aura en mis dedos. Huo, no te importa mucho tu peinado, ¿verdad? No. Al poco tiempo, el cabello ya corto de Lee Huo quedó reducido a una calva. La bolsa de plástico estaba llena de mechones negros. Estaba devastado. Ah. Esto no llega a los 100 gramos. Toma esto y ve a hacer tus necesidades en la bolsa. Enterrador, eres algo más. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vergüenza con gestionar anomalías? Con todas sus fuerzas, Lee Huo logró llenar la bolsa hasta 100 gramos. El servidor público le quitó la bolsa. Pago de impuestos confirmado. Por favor, continúen pagando sus impuestos diligentemente en el futuro. Gracias. El servidor público hizo una reverencia y desapareció nuevamente dentro de la oficina de impuestos. Lee Huo me miró como si pensara, ¿esto realmente funcionó? Sonreí cálidamente. Si el pelo y la orina no hubieran funcionado, simplemente habría cortado algunos dedos sin usar. ¿Pero cómo funcionó? ¿No fue un final feliz? Hay un epílogo. Anónimo, la anomalía del impuesto sobre la renta integral es una broma, jajaja. Cuando regresé a Seúl, Lee Huo ya había publicado una secuela en SGNet. Anónimo, si intentas presentar tu declaración de la renta, un fantasma con el pelo larguísimo te pide tu DNI. Simplemente entrégalo y te calcularán los impuestos. Me pregunto qué pasa si pierdes el DNI. Anónimo, debía 100 gramos, así que me afeité la cabeza y oriné en una bolsa de plástico. Este fantasma tonto lo aceptó con alegría y se fue, jaja. Anónimo, no ignores la alerta completa del impuesto sobre la renta. Ve a la oficina de Hacienda y pregunta cuánto debes. Si son unos 100 gramos, como el mío, págalo de inmediato. Si son 50 kilos, recoge tu orina en un cubo de basura hasta el 31 de mayo. Podrás pasar la anomalía fácilmente. Anónimo, no tengan miedo y paguen sus impuestos todos, jajaja. La publicación contenía la estrategia para lidiar con la anomalía del impuesto sobre la renta integral, tal como lo había pedido. Los demás miembros quedaron sorprendidos. Anónimo, ¿en serio sobreviviste a esto? Posteriormente, comenzaron a llegar a SGNet publicaciones de personas que pagaron sus impuestos en su oficina de impuestos local. Old Man Goryeo, mi impuesto fue de 300 kilogramos. ¿Alguien tiene una cantidad mayor? Literary Gel,
10 kilogramos es aproximadamente el promedio neto de SG, ¿verdad? Anónimo, rayos. Debo 500 kilogramos. ¿Qué hago? Satisfacción, reina de la cocina. Recibí un reembolso de impuestos. El funcionario me dio una caja de regalo. ¿Qué hay dentro? Surgió una pequeña competencia, llamada el desafío fiscal, para ver quién debía más. Este fue un caso raro en el que una anomalía se había convertido en una especie de juguete. Al final, los criterios que utilizó la anomalía para calcular los impuestos no quedaron claros, y aunque fue gracioso que la gente pagara impuestos a una anomalía en lugar de a un gobierno humano, es simplemente el signo de los tiempos. Con el corazón más ligero, me dirigí a la oficina de impuestos. Tras un enorme vacío en Seúl, todos los edificios al sur del río Han desaparecieron. Pero el edificio de la oficina de impuestos apareció en mayo y desapareció de nuevo en junio. Admirando su tenacidad para recaudar impuestos, visité la oficina de impuestos de Banpo y encontré un fantasma de pelo largo que blandía tijeras, idéntico al de Pocheon, saliendo. Hola. ¿Me puede mostrar su identificación para verificar su identidad, contribuyente? Sí, aquí está. Gracias. Déjame revisar tu identificación. Edad, 20. Se detuvo. La anomalía dejó de moler mi identificación con sus dientes y se congeló. Empezó a temblar. 20, 10, 26, 27, 8, 9, 16, 24, 1000, 100, 273, 7, 7, 7. ¡Sa! El cuerpo de la anomalía se hinchó rápidamente antes de estallar, esparciendo un fluido negro por todas partes. Explotó como un globo. Recogí mi identificación del suelo y la volví a guardar en mi billetera. Cuando me levanté, la oficina de impuestos de Banpo había desaparecido como un espejismo. Solo yo permanecí en el campo vacío. Parece que el día en que tendré que pagar impuestos no llegará pronto.